Buenos días, en la clase de hoy vamos a repasar el tema de evolución. Recordemos que es una palabra que usamos muy frecuente y sin saberlo nosotros evidenciamos procesos que se dan en la evolución en los seres vivos. Evolución básicamente es un cambio, modificaciones que se dan a través del tiempo en los organismos y nosotros vemos cuando hablamos o escuchamos el término de el perro desciende del lobo o los gatos están emparentados con los felinos, pues son procesos que se deben básicamente a este fenómeno, a la evolución. Sabemos que la evolución fue planteada por Wallace y Darwin especialmente, y que ellos recopilaron un montón de pruebas para poder dar sustento a esta teoría. Entonces, en esta clase de hoy queremos ver que nos permite tener este concepto de evolución ya como algo que se puede evidenciar y se puede comprobar. Decíamos en la guía que hay unos fenómenos a nivel de la Tierra muy conocidos sobre la distribución de las especies que nos puede estar causando mucha curiosidad. Por ejemplo, vemos aquí en el mapa la distribución de los pingüinos. Entonces, estos pingüinos habitan sobre todo en el polo sur, pero no se encuentran en el polo norte. Y en el polo norte encontramos otros organismos como los osos polares, que ya no los encontramos en el polo sur. También podemos ver así muchos ejemplos de distribución de especies eh, restringidas para un solo lugar. En Australia también hablamos de los marsupiales, que son generalmente típicos de allá, los de mayor tamaño, aunque también en Sudamérica encontramos otros marsupiales como la zarigüeya, muy conocida. Vemos que en Australia esos animales especialmente tienen un tamaño bastante considerable comparado con marsupiales, por ejemplo, aquí de Sudamérica. ¿Qué pasó o qué habrá dado lugar a esa diferencia de especies de un lado a otro y por qué se encuentran en un sitio y de pronto no se encuentran en otro, en otra parte del mundo? Entonces, hace muchos años, en la época de Darwin, pues las personas no tenían una explicación tan clara para esos fenómenos como las que tenemos hoy en día. Entonces vemos que la evolución es un proceso de cambio a partir del cual se forman millones de especies a partir de especies preexistentes. Cuando hablamos de especies hablamos desde bacterias hasta los grandes mamíferos. Esta es una imagen en la que se muestra todo lo antiguo que es la Tierra. Entonces la Tierra surgió hace más o menos 4.500 millones de años atrás y a partir de ese surgimiento pues se han dado varias eras, varios periodos en los que ha habido muchos cambios, extinciones, modificaciones a las formas de vida presentes en la Tierra. Nosotros como especie humana apenas existimos hace unos entre 140.000 a 300.000 años según de fósiles óseos sobre los primeros humanos. Entonces, apenas aquí en el cuaternario, en el periodo cuaternario, nosotros estamos surgiendo, o sea que nosotros somos una pequeñita parte dentro de este universo o mundo de formas de vida tan distintas que se ha dado lugar a través de millones de años. Entonces, Darwin explicaba la evolución como esa historia evolutiva como un árbol ramificado en muchos niveles, en el que todas las especies pueden remontarse a un único pasado, antepasado común, que es lo que conocemos como ancestro común. Ese árbol que él explica lo llamamos hoy en día árboles filogenéticos y es una representación gráfica de qué tan cercanas están las especies unas a otras. Que los animales más antiguos en surgir son los peces, entonces son los peces cartilaginosos, o sea que tienen el esqueleto en su mayor parte por cartílago y no por hueso, como tiburones y mantarrayas. Los peces óseos, pues ya los peces mayormente conocidos, que están formados por esqueleto de
hueso en su gran mayoría. El ancestro común de todas estas especies era algún animal que se distinguía porque tenía columna vertebral. Y es una característica que efectivamente comparten todos estos organismos actuales. Todos tienen columna vertebral. A medida que se fue diversificando, ese organismo tenía de pronto un esqueleto óseo, ¿no? Cambió, o sea, un grupo de organismos, digamos, que se quedó con el esqueleto cartilaginoso y formó posteriormente, después de millones de años, el grupo de tiburones, mantarrayas, y otro grupo se quedó con el esqueleto óseo y formó este otro grupo de animales, que son los peces óseos, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Entonces vemos acá que este ancestro común es común entre estos 6 últimos, pero ya no es común con el tiburón o con los peces cartilaginosos. Luego, ese ancestro común dio lugar también a los peces óseos, pero también a otro grupo que se diversificaron. Y aquí vemos que la diferencia entre este ancestro común y este otro es que este más reciente tiene 4 extremidades y lo comprobamos acá. Todos estos organismos tienen 4 extremidades. En las aves las extremidades anteriores son las 2 alas y las posteriores las 2 paticas. Luego entonces esos grupos se diversificaron y aparte de compartir ciertas características en común, había algo que las diferenciaba y era el número de cavidades en el corazón. Las cavidades son los 2 ventrículos y las 2 aurículas que tiene el ser humano o los mamíferos. Entonces, estos tienen 4 cavidades. La mayoría de los reptiles tienen 4, algunos 3, pero los anfibios tienen solo 3 cavidades, mientras que los peces tienen solo 2 cavidades en el corazón. Entonces, ¿dónde está la característica común? Acá, cuando yo veo en este punto, el corazón con 4 cavidades significa que todos los demás van a compartir esa característica. Luego surgieron 2 grupitos de organismos de animales y se diferenció uno porque tenía plumas y otros porque tenían pelos y glándulas mamarias o las mamas. Entonces este ancestro común dio lugar a los mamíferos y este otro dio lugar a las aves, y las aves están muy emparentadas con los reptiles. Vemos entonces como un diagrama de estos. Este es bastante corto, pero hay unos que explican la evolución de todos los grupos de vertebrados, pero este es un ejemplo que les puse para entender cómo dio lugar estas especies y por qué decimos que hay algunas, bueno, un término no muy acorde a veces, pero se dice entonces que una especie es más evolucionada, simplemente se refiere a una especie más reciente. Estas serían más recientes que de pronto otras que surgieron mucho antes. ¿Cuáles son los datos que se recopilaron con base en las ideas de Darwin y Wallace para comprobar que esa teoría de la evolución era cierta? La primera es la anatomía comparada. Entonces, anatomía es ver cómo es la estructura del cuerpo de los seres vivos, y empiezan a estudiar entonces qué cosas puede haber común entre unas especies y otras. Hablábamos de los vertebrados que tienen 4 extremidades o extremidades. El ser humano, el perro, el ave, la ballena, por ejemplo, todos comparten la misma estructura ósea en las extremidades, solo que unos huesos están más fusionados y son más pequeños que otros, pero digamos, si llegáramos a contarlos, los mismos huesos que componen la extremidad anterior o la extremidad de la mano en el ser humano, básicamente son los mismos huesos que se encuentran en la extremidad del ave, pero aquí los que son de los carpianos, de los huesitos de la mano, están acá más fusionados. Por ejemplo, en el caballo, también todos estos huesos se fusionan para formar un
casco. Pero vemos por acá el cúbito del radio está presente en todas las especies, en la ballena, en el ave, en el perro, en el ser humano. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Por qué todas estas especies tienen la misma cantidad de estructuras óseas, de huesos en las extremidades? ¿Por qué se disponen prácticamente de una manera casi igual? Eso dio a entender que el ancestro común de todas estas especies tenía esta característica y ya cuando se fue diversificando, cambiando a través de millones de años, pues cada grupo de organismos fue adquiriendo alguna forma en especial de acuerdo a las ventajas que le otorgaba para vivir en el hábitat. Características homólogas, concluyendo, entonces son estructuras que son muy similares entre las especies y que a pesar de tener una función distinta, pues se da a entender que tienen un origen común. En cambio, las características análogas me están relatando de estructuras que tienen los organismos y que de acuerdo al hábitat cumplen la misma función, pero que no tienen el mismo origen embriológico. Entonces, por ejemplo, las alas de la mariposa o de todos los insectos, pues cumplirían una función igual a las alas del murciélago o de las aves. Pero como vemos, el origen es muy diferente. Los órganos o estructuras análogas son estructuras que tienen la misma función, pero tienen un origen distinto. Y otra evidencia sobre la anatomía son aquellos órganos vestigiales que básicamente son estructuras que no tienen ninguna función, no cumplen ninguna función en la actualidad, pero que sí hacen recordar que alguna vez nuestro antepasado la obtuvo. Entonces, vemos un ejemplo, el nodo de la oreja, o llamado el tubérculo de Darwin, hace alusión a que es un músculo que está unido a la oreja en los seres humanos, lo tiene aproximadamente el 10-20% de la población, de acuerdo a la región, pero hace recordar que muchas especies de mamíferos tienen las orejas móviles. Ellos pueden captar los sonidos, pueden mover las orejas para captar mejor los sonidos. En la especie humana, las orejas ya no se mueven, ese músculo no está habilitado para esa función, pero sí queda esa estructura ahí como o una estructura que no se utiliza, que no tiene una función, pero que recuerda que de pronto nuestro antecesor sí tenía esa función parecida. Lo mismo en las muelas del juicio, las cordales, incluso llegan a ser dolorosas para algunas personas cuando surgen, pero y no tienen, digamos, una función determinante, es decir, se pueden retirar y no afecta, digamos, la masticación de los alimentos. Pero sí recuerda que, digamos, en épocas primitivas, la dieta era diferente, se debía masticar semillas, se debía masticar otros alimentos más complicados y se supone que especies, se da alusión a que hay especies primitivas que tenían mayor cantidad de dientes o de muelas en su mandíbula y que pues por supuesto sí eran necesarias. Otro ejemplo es el coxis o el apéndice. Es el coxis, que es el huesito de la risa que llaman, pero no tiene como tal la función de equilibrio de sostén. Pero recuerda, digamos, que nuestros antepasados tenían cola y se fue perdiendo a través del tiempo. El apéndice también porque hace alusión a que los herbívoros tienen el intestino más largo y estaba asociado con un intestino más largo, estaba asociado con mayor cantidad de alimento de plantas. La otra evidencia, la biogeográfica, hace referencia primero a la distribución de las especies, qué ocurrió para que esas especies estuvieran en ciertos lugares, en otros no, o que al contrario estuvieran ampliamente distribuidas. Y lo otro que se concluyó es que antes el continente de la Tierra, hace millones de años, era una sola masa. O sea, es decir, los continentes que ahora conocemos estaban unidos.
y a través del tiempo se fueron separando y así se fue diversificando las diferentes formas de vida. Entonces, esto contrastado con los fósiles puede dar lugar a entender el surgimiento algunas especies emparentadas en otros sitios y en otros no. Esta evidencia, decíamos en la guía, también se corroboró porque se estudiaron el borde de los continentes y cómo de pronto cazaban algunos aquí de América con África y Asia. Entonces, el ejercicio de la guía es que ustedes tomen un mapa mundi de estos y recorten, y según estos bordes, por ejemplo, este es muy claro, este es como casi perfecto casando con este, como si estos bordes, como estos continentes, perdón, recortarlos y tratar de formar esto. Pero aparte, eso tiene que ver con la distribución de las especies. Traigo aquí el ejemplo de una especie de guacharaca o de pava del género Hortalis que se encuentra en esta región únicamente, en estas zonas. Es parte de Colombia, las Guyanas y Venezuela y Brasil. ¿Qué dio lugar a que de pronto esa especie se encuentre tan restringida en este lugar y no se encuentre en alguna otra región del mundo? Por ejemplo, cuando se encuentran fósiles en dos continentes ahora separados, pero que los fósiles o las especies encontradas sean muy similares, por ejemplo, en Sudamérica y África, se da a entender que que surgieron antes de la separación de los continentes, porque pues las especies podían comunicarse. Pero luego de la separación de los continentes, pues entonces empezaron a diversificarse y ya el grupo de especies que se encontraba en este continente, pues muy difícil podía atravesar el océano para de pronto también encontrarse acá. Por eso las formas de vida, digamos, en África son tan diferentes a las formas de vida existentes en América. Eh, por ejemplo, los tigres y los leones se encuentran en África, en Asia, pero no los vamos a encontrar en América. En cambio, en América encontramos el puma, el jaguar, pero no los encontramos en la parte de Europa. Son especies propias de América. Y aquí el otro punto importante para tocar es que eso ocurrió hace millones de años, como dijimos. Entonces, las especies que están aquí, que surgieron en este continente, surgieron a través del cambio o procesos, condiciones ambientales climáticas que se fueron presentando poco a poco y las fueron modificando. Pero también a las interacciones biológicas, es decir, de acuerdo a los competidores que había, a los depredadores, a los nichos, a los hábitats que habían, esas especies surgieron en adaptación a esas condiciones. Lo mismo acá y lo mismo acá y lo mismo en todos los continentes. Entonces ya hemos visto los estragos que causa tomar una especie de acá, por ejemplo los hipopótamos, y los traemos aquí a América. Entonces las especies autóctonas, endémicas de América, tienen que adaptarse de repente a una especie totalmente desconocida. Entonces, es decir, no pueden adaptarse, es imposible que eso suceda en unos poquitos años a comparación de un proceso de millones de años. Entonces, esa especie va a ser una especie invasora que generalmente va a acabar con toda la diversidad que lo rodea o a la cual afecta. Por ejemplo, también si es herbívoro, pues va a consumir unas plantas que de pronto no alcanzan a reponerse de la tasa de depredación de esa especie. Vemos un ejemplo muy tormentoso en el colegio, que es el de las palomas. Entonces esas palomas son propias de acá del continente europeo y llegan aquí a invadir América y resultan siendo una plaga porque son especies que están mejor adaptadas que las especies del trópico. No es lo mismo una especie que está adaptada a las estaciones, en la que aguanta fuertes inviernos y fuertes veranos, y llega de pronto
a unas especies que están simplemente adaptadas a unas condiciones más estables, menos variables, y a, digamos, a una oferta de alimentos siempre disponible. Entonces, obviamente esa paloma es un competidor muy fuerte para las palomas autóctonas, las palomas nativas de acá, y aparte que trae parásitos y trae ciertas enfermedades a las cuales las aves de América no están adaptadas. Entonces, ver cómo esa distribución de las especies tan curiosa o tan específica en las regiones permiten ver cómo esa biogeografía explica que realmente hubo unos procesos de evolución, unos procesos de cambio en los organismos que dan lugar a las especies actuales. Y lo vamos a ver también en el ejemplo de los pinzones en la siguiente guía. Y la otra evidencia es embriología comparada, y este simplemente hace alusión que las especies de reproducción sexual en sus etapas tempranas del desarrollo son muy parecidos esas primeras fases, esas primeras etapas. Entonces, digamos que si solo vemos aquí la imagen superior, no alcanzamos a distinguir cuál es el del ser humano, ni tampoco cuál es el del pez. Y poco a poco pues ya va cambiando, cada vez que el embrión se va convirtiendo en feto, pues ya va adquiriendo características propias de las especies. Esta embriología también trata de órganos, por ejemplo, la vejiga natatoria presente en los peces no dio lugar a lo que son los pulmones en los mamíferos, en las aves, pero no cumplen una función pulmonar en los peces, sino tienen una función para ayudar a flotar. Entonces, una función distinta, pero es un órgano que da a entender que a partir de la misma estructura surgen los diferentes órganos en las especies. Y es más evidente en sus etapas tempranas del desarrollo. La siguiente evidencia es el registro fósil o la paleontología. Y los investigadores, los paleontólogos, pues se han dedicado a buscar fósiles que traten de dar explicación a esas formas de vida extintas y qué tan parecidas son a las formas de vida actuales. Y gracias a eso, pues se ha dado lugar a entender, por ejemplo, aquí cuáles son las especies más antiguas, cómo eran y cuáles fueron los cambios que fueron dando lugar a las especies existentes en la actualidad. Pero si se hace, digamos, el recorrido o la secuencia, se pueden encontrar estructuras muy parecidas. Por ejemplo, el fósil mejor documentado es el del caballo, porque se han encontrado, eso depende de si ha sido exitosa la búsqueda y que de pronto a veces se encuentran fósiles de solo una parte del cuerpo y no se puede reconstruir todo el cuerpo. En cambio, la del caballo sí se ha encontrado y ha permitido ver cómo era la especie que dio origen al caballo, que es esta. Entonces, más parecida, digamos, que a un perro que como tal a un caballo. Y esta es la reconstrucción de todos los fósiles encontrados. Miremos aquí la extremidad como era antes de fusionarse como tal en casco, dando también la explicación a esa evidencia de homologías. La última evidencia, la evidencia bioquímica, que aconsejo aquí revisar el video del código genético o que recuerden ese tema, está basada en que desde bacterias hasta mamíferos superiores tenemos el mismo código genético, las mismas bases nitrogenadas que conforman el ADN, pero también las mismas bases nitrogenadas para el ARN, y ese mismo conjunto de 3 bases que forma el codón da lugar a los mismos aminoácidos en todas las especies. Entonces, por eso digo que el código genético es un código universal, porque no solo aplica al ser humano, sino aplica a todas las especies existentes. ¿Qué me explica esto? Pues efectivamente que todos tenemos un origen común en todas las formas de vida.
El ejercicio de la evidencia bioquímica es relacionado con el código genético para retomar el tema del periodo pasado. Entonces, vemos que entre más parecido sea el ADN entre unas especies, significa que son más emparentadas. Y aquí hay una proteína que se llama el citocromo, que se ha encontrado en todas las especies. Entonces el ejercicio acá es que esa proteína está formada por 104 aminoácidos. Y aquí las letras simplemente explican que cada letra es un aminoácido. Aquí no le ponen el nombre del aminoácido, pero entonces el aminoácido lo señalan como si fuera una letra. El ejercicio me pide que yo compare la proteína según la secuencia de aminoácidos, o sea, el orden de las letras, o la secuencia de letras, de la especie X con las demás especies. Yo voy a empezar a comparar mi especie X con las demás especies, con cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, la especie X y la rana se diferencian en el aminoácido número 44, también en el 46, también en el 50, y anoto todos los que son diferentes entre la especie X y la rana. Y luego hago el ejercicio entre la especie X y el atún, luego entre la especie X y el pollo, y así en todos. Y después voy a ver en mi agenda cuáles son los aminoácidos, cuál es la especie que tiene mayor cantidad de aminoácidos que difieren de la especie X. Esa sería la más alejada, la menos emparentada. En cambio, la especie que de pronto solo difería en 1, 2, 3 aminoácidos, pues sería la especie más estrecha, más relacionada. Y si hay alguna especie que no difirió en ningún aminoácido, significa que es la especie X. Por último, entonces, la pregunta de análisis era relacionado con el tema que está en boga hoy del COVID-19, una lectura que se encuentra en un artículo en internet sobre la evolución del COVID-19. Entonces, la pregunta se saca de la misma lectura. Los invito a que no la busquen en internet, sino deduzcan ustedes, hagan su aporte de acuerdo a la lectura que se les compartió, porque el COVID-19, a pesar de no ser tan mortal como otros virus, que también coronavirus como los conocidos en la pandemia del SARS o del MERS, que fueron más letales, ha podido diseminarse por todo el mundo. Entonces, la lectura nos invita a que analicemos que esos virus que han sido extremadamente mortales, pues difícilmente se dispersan precisamente porque matan al individuo, al hospedador del virus, antes de que éste pueda contagiar la enfermedad. Muchas gracias a todos, espero que hagan sus aportes, que revisen la guía concienzudamente y hagan el ejercicio de interpretación lectora para sacar los ejercicios que no deben ser iguales a todos, no deben ser las mismas respuestas, y cualquier duda estoy pendiente. Un feliz día para todos.